Buenas tardes ya. Agradecerles a todos los medios que nos acompañan hoy en la sede de Nueva Canarias. Sabemos que es sábado, pero la actualidad política y la actividad política no se detiene nunca, y momentos como este muchísimo menos. Hemos celebrado una ejecutiva nacional donde el tema principal, que lo comentará quien me acompaña hoy también en la rueda de prensa, nuestra vicepresidenta, y que será una de las responsables de una de las distintas ponencias, como comentará Carmen Hernández, y me acompaña también Carlota Guerra, que será otra también de las ponentes en una de las ponencias dedicadas fundamentalmente al espacio del canarismo joven. Hoy ese ha sido el tema esencial, pero yo me voy a concentrar en el primer apartado de la Ejecutiva Nacional, donde hemos hecho una valoración del momento político, del trabajo que estamos haciendo en las distintas instituciones. En concreto, hemos hecho una valoración del trabajo en el Parlamento en los últimos 15-20 días, con temas muy relevantes trasladados por parte de Nueva Canarias. En primer lugar, un aspecto que para nosotros ha sido muy importante, nos lo demandaban además desde el Cabildo de Gran Canaria y desde Las Palmas de Gran Canaria nuestros compañeros y compañeras que están haciendo un trabajo importante, y en las reuniones que hemos tenido con los diversos colectivos sociales y ecológicos, y fue presentar una proposición no de ley para solicitar la prohibición, la no instalación de la planta de gas de Tutiza en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Afortunadamente logramos la unanimidad en este aspecto, con algún punto que se votó por separado, pero ningún voto en contra, salvo los de la extrema derecha de Vox, a los que ya estamos acostumbrados. Pero creo que fue un paso decisivo, importante, para los intereses de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que para el conjunto de Canarias, para avanzar en un modelo de sostenibilidad, defendiendo también la salud pública. Y anunciábamos también y explicábamos el trabajo que hemos hecho con la presentación por tercera vez en el Parlamento de Canarias a lo largo de las últimas legislaturas de una proposición de ley para la implantación de una tasa turística en Canarias. Algo que demanda una parte importante de la ciudadanía, uno de los criterios y una de las reivindicaciones más importantes de las decenas de miles de personas que salieron a la calle el 20 de abril. Algo que está absolutamente mundializado, algo que ya funciona incluso en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ahora en este caso de Baleares, también en Cataluña, y como saben, en Galicia, el gobierno del Partido Popular en Galicia va a implantarla en los próximos meses. Lamentablemente, en Canarias, una vez más, el gobierno de las dos derechas canarias pues vuelve a renegar de una tasa turística, de un impuesto a las estancias alojativas que podrían suponer entre 150 y 250 millones de euros de recaudación anuales para dedicarlos a la importantísima, ingente tarea de ese cambio de modelo turístico mucho más sostenible que nos pide la ciudadanía, pero que además nos llenamos la boca todos los grupos, cada sesión en el Parlamento, hablando del mismo. Y eso cuesta dinero, además de voluntad política, dinero. Y nosotros defendemos que quien debe financiarlo no debe ser a costa de la sanidad, de la educación o de las políticas sociales de quienes aquí vivimos, sino que lo deben financiar quienes nos visitan. Primero, porque quienes nos visitan están acostumbrados a pagar esa tasa turística allí donde viven o allí donde viajan a otros destinos, y por tanto no iba a retraer a ni un solo turista. Desgraciadamente, en este caso, por tercera vez, han vuelto a votar en contra. Hemos explicado otras muchas iniciativas en cada una de las instituciones, pero creo que estas han sido de las más relevantes en los últimos días. Y hemos hecho un análisis también de la conferencia de presidentes que se celebraba en el día de ayer. Lamentablemente ha pasado lo que ya anunciábamos que iba a pasar: fracaso absoluto. En una conferencia en la que era previsible que algunos de los puntos no avanzaran, sobre todo cuando hablábamos de financiación autonómica. Estamos en un momento en la política estatal de confrontación, de choque frontal y absolutamente directo entre las principales fuerzas políticas, que no ayuda en absoluto a que se propicien acuerdos relevantes, acuerdos de país, acuerdos de Estado y acuerdos que son esenciales. En ese caso, en el de la financiación autonómica, éramos conscientes de que no había condiciones, aunque se ha abierto una, ventana de oportunidad con la condonación de la deuda, remitiéndose al mes de enero para intentar llegar a un acuerdo entre todas las comunidades. Ya hemos escuchado a las derechas combatiendo claramente esa idea, fundamentalmente porque la han promovido los catalanes en sus acuerdos de investidura con el Gobierno de España. Nos sorprende que el anuncio del presidente del Gobierno, en sentido positivo, como hemos reclamado desde Nueva Canarias desde hace tiempo,
ha planteado la extensión de esa condonación de la deuda a todos los territorios, negociando cuál deben ser los criterios, y nosotros decimos que así sí, que respetamos los acuerdos de gobernabilidad de todos como defendemos los que nosotros en su día pactamos con el gobierno de España de turno para favorecer la gobernabilidad o, en algunos casos, aprobar los presupuestos. Y que de esa forma nosotros estaríamos de acuerdo. Y le vamos a preguntar en el próximo pleno al presidente del Gobierno de Canarias si, llegado el momento y si las condiciones para la condonación de la deuda beneficiaran a Canarias, se va a plegar a los intereses del Partido Popular y de su consejera de Hacienda, como así lo ha hecho esta cada vez que ha ido a los consejos de política económica, fiscal y financiera del gobierno que se celebran a nivel estatal, anteponiendo los intereses del Partido Popular a los intereses de Canarias. El segundo punto, el de la vivienda. Probablemente en este instante el problema más importante, sin duda alguna, que existe en España y sin duda alguna en Canarias. Y lamentablemente ni siquiera en esto capaces de ponerse de acuerdo. Y el tercer tema, pues el que quizás de manera singular nos afecta un poquito más en el día a día, aunque nosotros seguimos defendiendo que el de la vivienda es el principal problema en este instante en Canarias. Hablo de las migraciones. Sabíamos que era imposible, y así se lo dije en el pasado pleno al presidente del Gobierno de Canarias, que saliera adelante una modificación del artículo 35, porque ya hemos concluido con claridad que es que el Partido Popular claramente no va a favorecer en ningún caso la modificación del artículo 35 de esta ley de extranjería para redistribuir a los chicos, a los niños y niñas que llegan solos a nuestra tierra y que se les atiendan en conclusiones. Ellos ya han concluido que no van a aceptar esa modificación del artículo 35 por tres razones fundamentales: por las presiones que están sufriendo de la extrema derecha, de sus socios Vox, que aunque ahora ya no estén dentro del gobierno, los necesitan para aprobar los presupuestos; más grave aún, por las presiones de sus varones y baronesas territoriales que no los quieren en sus territorios; y en tercer lugar, porque desgraciadamente estamos asistiendo en directo a un ejercicio de aprofobia y de racismo. Si estuviéramos hablando nuevamente de niños ucranianos y niñas ucranianas, iríamos a recibirles a los aeropuertos como se hizo hace varios años. Hablamos de menores pobres y además africanos, y esa es otra de las razones, lamentablemente, por las que estamos asistiendo a este tema. Se ha vuelto a abrir una ventana de oportunidad. El Gobierno de Canarias y el del País Vasco han presentado una posibilidad para, al margen de la modificación de la ley de extranjería, habilitar una distribución importante de los menores a lo largo de los próximos meses. La han acogido con simpatía, por decirlo de alguna forma. Nosotros decimos que no va a salir adelante, porque estamos acostumbrados a esas empatías y a esos golpes de pecho solidarizándose con Canarias y con los menores, pero eso dura lo que duran las reuniones donde se habla. En el momento en que cada uno vuelve a su territorio, vuelve nuevamente a negar la posibilidad de que esos acuerdos finalmente prosperen. Será una de las cuestiones que le preguntaremos también al presidente en la próxima sesión plenaria. Y bueno, hemos abordado algunos otros temas, pero no me voy a extender, porque este ha sido, digamos, el análisis que hacemos siempre en la Ejecutiva Nacional del momento que está viviendo Canarias, plantear nuestra posición sobre estas cuestiones. Y el segundo gran tema, sin duda alguna, que ha monopolizado una parte importante de la reunión, ha sido pues el trabajo que estamos haciendo de cara a ese 6º Congreso Nacional de Nueva Canarias, que, como saben, hemos decidido adelantar al mes de julio, en el que ya hemos tenido dos reuniones preparatorias, dos reuniones de trabajo entre los distintos miembros que conforman esa comisión, y yo ahí ya no me voy a extender más, le dejo la palabra a la compañera Carmen Hernández. Gracias, Luis. Buenos días a todos, a todas. Bueno, efectivamente, es decir, hoy hemos repasado un poco los avances que la comisión organizadora del 6º Congreso pues ha puesto en marcha. Fundamentalmente tiene que ver con los responsables de las 4 ponencias: la ponencia política, que coordina quien les habla; la ponencia de estatutos, que será coordinada por Luis Campos; la ponencia de juventudes canaristas, que la coordina la compañera Carlota Guerra, que también nos acompaña; la ponencia de igualdad de mujeres, que la coordina nuestra compañera diputada Natalia Santana, que por razones personales no puede acompañarnos hoy aquí; y luego también importante el trabajo de revisar nuestro reglamento, nuestras normas de funcionamiento como organización política, que lo coordina el compañero Carmelo Ramírez; y la organización propiamente dicha, muy importante, la organización del propio 6º Congreso, que lo coordina nuestra compañera y gerente Dunia González.
Hoy hemos hablado un poco de los equipos que se van a crear, de la importancia de trabajar estos documentos para poder afrontar un momento social, político de orden mundial y, por supuesto, a nivel canario, absolutamente lleno de desafíos y de retos. Y también, en ese sentido, esta comisión de organización plantea la de iniciar un proceso de escucha activa de colectivos, de la sociedad organizada, de la sociedad que defiende ciertas posiciones en materias diversas, que le hemos denominado defender la tierra. Que al final es quizás una frase que resume muy mucho como el por qué estamos en una organización nacionalista y de izquierda. Representamos un espacio político, un espacio social, que creemos que en Canarias somos la única voz, y en el Parlamento quien nos sigue, yo creo que se visibiliza perfectamente que desde la identidad canaria, desde las singularidades de nuestro territorio, desde nuestro hecho archipelágico, planteamos un modelo de sociedad basado en la justicia social, en la defensa de la mayoría de la sociedad y especialmente de la población más vulnerable, de la clase trabajadora, de nuestros mayores. Defendemos también la tierra de una manera diferenciada, desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental, desde una perspectiva ecologista y, en ese sentido, nuestro modelo económico. Por eso decimos que somos una opción progresista, pero muy apegada a la tierra. Nuestro modelo económico tiene mucho que ver con nuestro concepto del territorio y de la sostenibilidad medioambiental. Vivimos del turismo y por eso defendemos un turismo sostenible, un turismo de calidad y un turismo respetuoso con nuestro territorio. En definitiva, todo esto será un trabajo importante de la ponencia política. Como saben, la ponencia política nos exige revisar cómo nos situamos ante esos desafíos de orden mundial, pero que impactan de manera importante a esta tierra. Nos inquieta la crisis que vive la democracia con el avance de las opciones totalitaristas, de la ultraderecha, en lo que algunos hemos definido como opciones políticas que son verdaderos caballos de Troya, que se están metiendo en nuestras instituciones para romperlas desde dentro, y están empezando a romperla con un elemento fundamental en la democracia, que es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en sus legítimos representantes. Romper esa confianza, generar una desconfianza hacia todos y hacia todos y todas, es, diríamos, el elemento básico que define a todas las opciones de ultraderecha, con un fin claro, que es el de siempre, el fin del neoliberalismo, que no es otro que el control para imponer un modelo social y económico basado en el capitalismo más feroz, el deshumanizado, ¿no? Y en ese sentido es como actúa la extrema derecha en todos los lugares del mundo. Lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Europa, donde imponen ese modelo. En definitiva, creemos que somos una opción que recoge, representa y defiende a una Canarias más justa, más igualitaria, más libre en el sentido amplio del término libertad, no como el que se ha apropiado la derecha, sino una libertad que pasa porque la gente tenga opciones de vivir dignamente, que en definitiva es lo que queremos todos, vivir en condiciones de dignidad, con unos servicios públicos de calidad, con una sanidad, con una educación pública de calidad, por supuesto, con el derecho a acceder a una vivienda digna y con un modelo económico que permita que todo el mundo pueda desarrollar su vida en condiciones dignas, en definitiva. Un poco ese es el trabajo al que nos hemos encomendado. Tenemos ahora en Navidades, en medio de los turrones, tenemos tarea. Vamos a hacer esa tarea de reflexión interna para luego, a partir de enero, ya abrir ese proceso de reflexión interna a la sociedad canaria y escuchar en ese proceso de escucha activa denominado defender nuestra tierra, como decíamos, defender la tierra, lo que la sociedad canaria cree que por donde debemos caminar como organización al servicio de la mayoría social. Bueno, antes me van a permitir que dije antes que éramos 3 quienes estábamos aquí, obviamente somos 4, ¿vale? Pero bueno, al margen de esto, vamos a ver, lo más importante en el día de hoy, la ejecutiva, hemos hablado de los temas que hemos abordado. Y lo digo también en sentido positivo, porque quizás han sido muchas las ejecutivas e incluso algún Consejo Político Nacional donde el tema prioritario era la situación interna de Nueva Canaria, que tocaba. Cuando hay debates hay que afrontarlos y además donde hay que afrontarlos es precisamente en estos espacios, en los internos. Pero
Hoy el 99,9% del tiempo ha estado centrado en el trabajo que hacemos en las instituciones, en el trabajo que hay que hacer en el conjunto de las islas, en cada uno de los municipios, sobre los temas que afectan en el día a día de la gente, y luego, en la parte interna, abordar ese Congreso Político Nacional del mes de julio. Con los que somos Nueva Canaria, con los que decidimos seguir siendo Nueva Canaria, y respetando las decisiones de todo el mundo. Me habla de las manifestaciones que se han planteado en los últimos días y el riesgo de escisión de algunas organizaciones. Nosotros vamos a hablar con total franqueza. Hay compañeros que hasta ahora nos han acompañado en el proyecto político que nos han dicho que no van a participar en el Congreso. Es más, que no van a participar, y hoy ha sido una demostración, ya lo fue en el anterior Consejo Político Nacional, en ninguno de los órganos de Nueva Canaria, y que a lo largo del mes de enero van a llevar a sus asambleas la toma de decisiones hacia mantenerse o, muy probablemente, y como ellos han decidido ya, pues tomar otro camino. Nosotros vamos a ser profundamente respetuosos con cualquiera de las decisiones, asumiendo y diciendo una vez más que creemos que dividir el espacio político es un error importante. Ha sido un espacio político que ha costado muchísimo. No hablo de Nueva Canarias como organización, hablo del espacio político que hemos construido entre todas y todos, que hemos sido capaces al final de transformar la realidad en muchas ocasiones, de tener presencia y ser decisivos en instituciones, incluso el Gobierno de Canarias, o en el Congreso de los Diputados, o en el Cabildo de Gran Canaria, o en muchos de los ayuntamientos. Eso es una realidad. Pero entendiendo que ojalá eso no se hubiera producido, son otros los que toman la decisión de tomar un camino distinto. Y de la misma manera que en su momento vinieron a nuestra organización política, respetamos la decisión si esa es su opción. Consideramos que no es lo positivo, no es lo deseable, no es lo que a nosotros nos gustaría, y por eso hemos hecho un esfuerzo notable en los últimos meses de trabajo, de buscar espacios de consenso, de ceder. Hoy hemos hablado fundamentalmente del Congreso Político Nacional que se celebra en el mes de julio, porque así nos lo pidieron, porque este Congreso se tenía que celebrar en abril del 2026. Esa fue una de las muchas sesiones que hicimos, pues aún así ha sido insuficiente para algunos y lamentablemente parece que ciertamente estamos ante un escenario. Pero ojo, cuando hablamos de que algunas organizaciones políticas puedan tomar otro camino, que vuelvo y reitero, no lo deseamos, planteo una vez más, manos abiertas desde nuestra organización, de aquí al Congreso, a reconducir las situaciones y seguir siendo un proyecto como el que éramos. Pero eso en absoluto va a significar ni el fin de Nueva Canaria, eso por supuesto que creo que a nadie se le ocurre, y a quienes nos conocen menos, pero tampoco un debilitamiento de la organización como tal. Seremos capaces de avanzar. Esto el día de hoy ha sido una prueba clara y evidentemente en aquellos espacios donde perdamos pues alguna organización, pues tenemos capacidad para avanzar también y reconstruir el espacio político de Nueva Canarias. Creo que esos son elementos esenciales y luego, más allá de eso, las declaraciones de cada una de las personas. Evidentemente, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero lo que no se puede decir son mentiras. Lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que nadie utilice a Nueva Canarias con falsedades, por ejemplo, situándonos detrás de todas las mociones de censura que han habido poco menos que en los últimos años. Yo decía el otro día en broma a los medios, a una de las televisiones, que nosotros tampoco hemos estado detrás del derrocamiento de Al-Assad y la caída en Siria de su régimen. Lo digo por si alguno tiene la tentación también de situarnos ahí. No tenemos nada que ver. Y pongo ejemplos muy concretos. Primero, nos han situado incluso detrás de una moción de censura como la de San Mateo, que somos los grandes perjudicados y donde nuestras compañeras y compañeros han pasado a la oposición. Es que nos han colocado también una responsabilidad en una moción de censura en Guía, donde yo quiero preguntarles si de verdad creen que tenemos la capacidad de poner de acuerdo a 5 organizaciones políticas. Al Partido Popular, al Partido Socialista, que no se ponen de acuerdo ni para ir a la esquina, y nosotros tenemos la capacidad para ponerles de acuerdo, además a Coalición Canaria, además a Unidos por Gran Canaria y a otra quinta fuerza local, para unirse entre todos y presentar una moción de censura. En esta última, que afortunadamente en Agaete han sido los propios dirigentes socialistas, tanto a nivel de Canarias como del comité local en Agaete, que han desmentido la mayor. Son problemas internos que ellos tenían. Tampoco teníamos esa capacidad de convencer a la presidenta del Partido Socialista
en el municipio de Agaete para que lo abandone, para que abandone al gobierno y pase a la oposición, para luego presentar una moción de censura. Absoluta falsedad, y eso hay que desmontarlo, porque cada uno puede decidir tomar el camino que desee, pero sin falsedades con aquellos que han sido sus compañeros. Bueno, lo que Coalición Canaria avanza en Gran Canaria, eso se demuestra en las elecciones, porque es que eso se lo he escuchado yo a Coalición Canaria en todas las elecciones de aquí hacia atrás, y el resultado al final es el mismo. La ciudadanía pues le ha dado la espalda una vez más a un proyecto que creo que no responde a los intereses, por lo menos de los gran canarios, y así se ha demostrado. Número uno, no voy a hacer valoraciones sobre el acercamiento o la integración de Juan José Cardona. Respeto profundamente las decisiones personales y de una organización como Coalición Canaria al acogerlo. Creo que cada organización toma sus decisiones y nosotros en ese sentido máximo respeto. Sobre el destino o el camino que puedan decidir algunas de las organizaciones políticas con las que hemos compartido espacio, y reitero, con las que nos gustaría seguir manteniendo espacio y manos abiertas a que esto se produzca. Pero en la medida en que han sido ellos quienes han tomado la decisión y nos han avanzado que probablemente tomarán otro camino y tendrán que refrendarlo en el mes de enero en sus respectivos partidos, lo primero, lo que luego cada uno haga, a mí sinceramente me importa relativamente poco. Nosotros nos vamos a concentrar en nuestra organización política. Número uno. Dos, ayer hubo unas declaraciones de Antonio Morales que yo suscribo totalmente. Roque Aguairo no se va a ir con Coalición Canaria y pongo la mano en el fuego, que es lo que Antonio Morales planteó en el día de ayer. Había organizaciones políticas dentro de Coalición dentro de Nueva Canarias que si toman otro camino no irán a coalición. Él pertenece a una de ellas, Roque Aguairo, y yo también pongo la mano en el fuego porque conozco a Roque Aguairo, que nunca compartirá espacio con Coalición. Es más, creo que hay otras organizaciones, me atrevería a decir ASPA, por ejemplo, en Barsequillo, que tampoco lo hará nunca. Pero es que hay personas, dirigentes de otros grupos políticos, que es que antes de ayer avalaban el escenario de la importancia de la unidad del nacionalismo en Canarias. Hablo de Teodoro Sosa y sus declaraciones están planteadas hace 2 días. Por tanto, yo ratifico las de Antonio Morales y me hago eco de las de Teodoro Sosa, que no digo que se vaya a ir a coalición, eso lo tendrán que decidir ellos. Ha hablado de la unidad nacionalista. Y recuerdo también las de Pedro Rodríguez poco después de la moción de censura que le plantearon en el municipio de Guía, en un medio de comunicación, decía que él abogaba claramente por la unidad nacionalista y por la integración en ese espacio. Esas son sus declaraciones, pero sinceramente yo no estoy en ese discurso, no estoy en ese escenario. Lo que tenga que decidir cada uno lo tendrán que decidir ellos. Lo que sí sé es cuál es el espacio político al que pertenece Nueva Canaria. El espacio del nacionalismo y de izquierda. Y ahí nos mantendremos. Y ahí vamos a seguir trabajando y es una oportunidad importante en el próximo Congreso para reafirmarnos en ese escenario. A partir de ahí, respetar las decisiones que cada uno tome, de integrarse en algún lado, de crear plataformas, de seguir el camino en solitario, porque les corresponderá a otros, no a nosotros, decidir eso. Lo que sí no vamos a permitir es que se planteen falsedades sobre nuestra organización o sobre determinadas cuestiones en el ámbito de la política que están sucediendo, intentando implicarnos cuando no tenemos absolutamente nada que ver. Sin duda alguna, vamos a ver, en la conferencia de presidentes, como decía, los 3 temas son esenciales. Para mí el principal problema en este momento en España, que es el de la vivienda, porque ya no es un problema que afecta solo en algunos momentos, recuerda, benditos los tiempos, en que este era solo el problema de aquellos jóvenes que querían emanciparse o de quienes tenían menos recursos. Ahora sigue siendo de estos 2 colectivos que necesitan más apoyo que nadie, pero es que ya hoy en día rentas medias, incluso me atrevería a decir medias altas, entendiendo familias que cobran entre 3, 4 hasta 5.000 euros tienen dificultades para el acceso a la vivienda en determinados lugares. Hay islas en nuestro archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura, que no se están cubriendo los puestos de trabajo. Pero yo no hablo de hoteles, hablo de hospitales, de personal cualificado, porque primero no encuentran vivienda y cuando la encuentran es a precio absolutamente prohibitivo, obligándoseles casi a compartir piso y en algún caso habitación para poder ir a alguna de estas islas. Bueno, ese y por supuesto el de la financiación autonómica, porque cuando hablamos del dinero hablamos de las cosas de comer, pues son 2 elementos esenciales que lamentablemente no ha habido avances. Pero aterrizando en Canarias, en lo que en los últimos meses quizás ha ocupado una parte importante del trabajo político y del debate político, la situación de las migraciones y de los menores extranjeros no acompañados. Esta era una oportunidad, obviamente. Pero ya nosotros en el pleno pasado dijimos que no había ninguna oportunidad de que en la conferencia de presidentes
hubiera una solución al tema de los menores extranjeros, sobre todo a través de lo que de verdad importa, de la medida que realmente es relevante, de la medida que garantiza la solución a este aspecto hoy, dentro de 6 meses, dentro de 3 años y gobierne quien gobierne, y es cambiar la ley de extranjería, el artículo 35. Y no había ninguna condición porque el jueves anterior se había reunido el presidente del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España y el Partido Popular. Y vimos lo que sucedió. Una vez más, el tacticismo del Partido Popular, su estrategia de confrontación total. Aludir ahora a todas las condiciones que ha ido poniendo una detrás de otra y conforme se iban resolviendo y cediendo a sus peticiones, ahora obligando al Gobierno de España a firmar un documento, su política migratoria, de 10 puntos con 21 subapartados, entre los que hay muchos que desde Nueva Canarias, que somos firmantes del Pacto Canario de las Migraciones, no compartimos. Por lo tanto, si no eran capaces de ponerse de acuerdo en esa reunión preparatoria y previa, sabíamos que la conferencia de presidentes estaba abocada al fracaso, como así ha sido. El Partido Popular no va a aceptar la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Lo han concluido hace meses, lo venimos anunciando y ahora creo que ya todo el mundo empieza a darse cuenta. Y creo que incluso el propio presidente del Gobierno de Canarias empieza a darse cuenta. Y si no, ya se lo dijimos el otro día. Hasta ahora incluso ha liderado y se lo hemos reconocido este proceso. A partir de ahora va a ser cómplice del Partido Popular de que eso no se haya producido. Porque las consecuencias las sufrimos quienes aquí vivimos y las sufren los menores extranjeros que son profundamente vulnerables ante esta situación. Y tiene sentado en su Consejo de Gobierno al partido que está negando una vez detrás de otra, votando en contra, negándose a sentarse incluso en algunas ocasiones. Y cuando lo hace, poniendo condiciones de máximos para que no salga adelante esa modificación. Dicho esto, saben que se llevaba también una propuesta por parte del Gobierno de Canarias y de Euskadi para un acuerdo, al margen de la modificación del artículo 35, para una distribución de menores que, como decía con anterioridad, todo el mundo ha acogido con empatía, con sensibilidad y se han dado golpes en el pecho. A alguno casi le sale por detrás, en la espalda. Pero sabemos lo que significa esos golpes de pecho y esa sensibilidad en el Partido Popular y en las comunidades que gobierna el Partido Popular. Cuento. Nos volverán a dejar solos. En el momento en que cogieron el avión, el tren o el coche para dirigirse a sus comunidades, se les olvidó la sensibilidad. Porque es lo que han hecho siempre, por tanto no va a salir. Es que aún, a día de hoy, no se han distribuido todavía los 400 menores. Recuerdan de aquella conferencia sectorial de hace casi 3 meses, que eran los mismos que se había concluido en la conferencia sectorial desde hace 1 año y pico. Siguen aquí la mayoría. Por tanto, pocas esperanzas, aunque estaríamos dispuestos y además valoraríamos positivamente ese hecho, pero con una condición, y se lo decíamos al presidente del Gobierno el otro día. No vamos a renunciar nunca, y Canarias no debe renunciar nunca, al margen de que se lograra ese acuerdo, que lo dudo, a la modificación del artículo 35. Vamos a ver, no tiene nada que ver, estamos hablando, eso es una tasa. Es verdad que cuando nosotros hablamos de tasa turística es porque lo hablamos en el lenguaje que todo el mundo conoce. Realmente lo que se aprueba en el Parlamento de Canarias es un impuesto sobre las pernoctaciones y estaría dirigido con carácter finalista a la transformación del modelo turístico, a la preservación de los espacios naturales. Lo que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Mogán, eso sí es una tasa, que es lo que pueden aprobar los municipios. Me generan dudas desde el punto de vista jurídico porque esa tasa la cobran a través de la figura de las pernoctaciones y evidentemente luego intenta justificar el uso de lo que va a cobrar por esa tasa para el mantenimiento de determinados servicios. Yo creo que hay poca conexión entre estos dos temas porque una tasa, por ejemplo, podría ser cobrar una tasa por permitir el acceso a un determinado espacio natural para el mantenimiento del mismo, o una tasa, por ejemplo, en el caso de los residuos, en el caso de la limpieza, para poder sufragar determinados servicios. Pero cobrar una tasa para sufragar determinados servicios a través de la figura de las pernoctaciones, tengo dudas jurídicas. Y luego hay algo que nosotros discrepamos con ese tema, que por cierto, considero positivo el que haya instituciones que valoren estas figuras que pagarían los turistas para recaudar fondos para atender a determinadas cuestiones.
lo valoramos positivamente porque, entre otras, esa alcaldesa, este municipio, se presentó de manera conjunta con Coalición Canaria a las elecciones, que luego vota en contra. Pero ¿por qué nosotros también estamos en contra de manera concreta, aterrizando en Mogán, y así lo hemos expresado en la votación? Porque a diferencia del impuesto sobre las pernoctaciones que hemos presentado en el Parlamento, quien pagaría esto serían las personas que llegan a nuestra tierra como turistas y se alojan aquí. No quienes aquí vivimos, y por tanto en nuestra tasa turística, en nuestra proposición de ley de tasa turística, nosotros lo que hemos planteado es que los residentes no pagan. Bueno, pues en Mogán esa tasa turística la pagan los alemanes que llegan, los suecos que llegan, pero la pagan los de Gran Canaria que van a hacer turismo a Mogán, pero es que la pagan los moganeros para cobrar ese recurso, para destinarlo a sufragar servicios públicos que los moganeros ya están pagando a través de los impuestos que se les cobran y las otras tasas que ya se les cobran para sufragar esos servicios. Eso, evidentemente, esa forma de hacerlo, nosotros sí que no la respetamos. No la respetamos, no estamos, evidentemente, de acuerdo y no la compartimos. Bueno, como creo que yo le voy a decir a Carmen que vuelva a repetirlo todo, a ver si ha quedado claro. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Sobre todo también por respeto aquí a la compañera y agradecerles la presencia en el día de hoy.